Estás escuchando La Bitácora del Pastor, el chat, el lugar donde la vida y las experiencias se convierten en páginas de un viaje infinito por la fe, la teología y la espiritualidad. Acompáñanos y sube a bordo con Mario Medina. Bienvenidos sean todos ustedes a la Bitácora del Pastor, el chat. Yo soy Mario Medina y estamos transmitiendo totalmente en vivo. El día de hoy estamos transmitiendo hacia Facebook, hacia Instagram, hacia TikTok y hacia YouTube. Y pues bueno, estamos en vivo para poder hablar de un tema muy interesante. Vamos a defender un par de herejías. Y pues bueno, el día de hoy yo voy a estar solo transmitiendo. Y pues bueno, les agradezco mucho que puedan estar aquí con nosotros. Recuerden que pueden comentar y todos sus comentarios serán bienvenidos. Intentaré leer de las otras plataformas porque ahorita lo que me sale aquí en pantalla es solamente lo de Facebook. Pues bueno, el día de hoy voy a platicar acerca de un personaje dentro del mundo cristiano que se llama Jesús Adrián Romero, y es un personaje muy importante y polémico, y ha sido polémico por muchas situaciones. Este personaje es muy polémico. Les decía, Jesús Adrián Romero es un conocido cantante, compositor, pastor. Él es de México, nació en 1965 y bueno, su trayectoria ha sido muy famosa a lo largo del tiempo de la historia. Fundó su propia iglesia. Bueno, ha tenido como diferentes iglesias que ha tenido como pastor. Su trayectoria musical es muy conocida, forma parte de toda esta ola de nuevos cantantes que en los 80s y 90s se hicieron famosos por cantar música de iglesia, música de adoración. Y pues bueno, ha sido catapultado mundialmente porque en YouTube o en otras plataformas de música ha alcanzado hasta las 700 millones de vistas en sus videos, en sus canciones. Y actualmente pues está casado con su esposa, que se llama Pecos Romero, y tiene 3 hijos: Adrián Roberto, Hanaí Michelle y Melissa Janet. Y pues bueno, 2 de ellos han seguido sus pasos en el ámbito musical, y a su hijo Adrián Roberto en el ámbito pastoral por un tiempo, y después pues bueno, se ha visto envuelto en algunas polémicas, ¿no? Y a este personaje se le ha acusado últimamente de decir muchas herejías, y el día de hoy lo que nos vamos a dedicar es a poder pues contrarrestar algunas de esas cuestiones que se han dicho, para analizar si realmente son herejías o no son herejías, esto que él ha dicho. Y pues bueno, quisiera empezar por la definición de las palabras. ¿Qué cosa es una herejía? Bueno, la palabra herejía viene del griego héresis o aiéresis. Héresis o aiéresis, y significa simple y sencillamente elección u opinión. Entonces viene de un verbo que significa elegir o escoger. Entonces, al principio del uso de esta palabra en el idioma griego, cuando tú decías que alguien era un hereje, era simple y sencillamente que había tomado una elección, una decisión para pensar de alguna forma, para opinar de cierta manera, y después a esa palabra se le hizo como una carga negativa, ¿no? Esta carga negativa tenía que ver con pues el hecho de que eran las personas que eran catalogadas como que habían elegido una desviación doctrinal o una desviación de creencias dentro del ámbito cristiano. Entonces el hereje dejó de ser solamente el que elegía algo para convertirse en el que pues de alguna manera estaba pues atentando contra la fe y enseñando cosas malas, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo en el cristianismo se hizo necesario que se hicieran algunos concilios, algunos consejos dentro de la iglesia juntas, para poder opinar qué era lo que la iglesia creía realmente. Y pues cuando se llegó como a una doctrina unida, pues se dijo, todos los que piensen diferente, los que elijan diferente, los que decidan diferente, pues serán llamados herejes. Entonces eso es una herejía, una elección que de repente con el tiempo la palabra evolucionó y pues bueno, se convirtió en algo que opinaba alguien de manera errónea. Entonces a Jesús Adrián Romero, desde un tiempo para acá, pero últimamente más, se le ha acusado de hereje por algunas declaraciones polémicas que él ha realizado, ¿no? Las herejías es irte de un lado de la paradoja. E insisto, la Biblia completa es una paradoja, y a veces pienso que la Biblia es una prueba para determinar lo que hay dentro de nosotros o de qué lado nos estamos yendo. Irte de un lado o del otro es una herejía.
Y aquí les va una buena. La salvación por fe o la salvación por obras. La reforma tomó lugar porque los protestantes, que empiezan con Martín Lutero y otros líderes de aquel tiempo, dijeron: no nos gusta esto que la iglesia está enseñando de que la salvación es por obras. Y vienen con el otro lado de la paradoja: la salvación es por fe. Y eso separó a la iglesia. Irte de cualquiera de estos dos lados es una paradoja. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la fe sin obras es muerta, no sirve para nada. No me puedo ir solamente de un lado de la paradoja. La primera es que en algún momento en 2024 habló sobre la justificación de la fe. La doctrina de la justificación de la fe es que los seres humanos, los cristianos, somos justificados delante de Dios, somos perdonados por Él, podemos tener la salvación de Dios mediante la fe. Y entonces él dijo que esto era una paradoja. Y para muchas personas pues fue una confrontación. ¿Cómo que una paradoja? Pues si la Biblia es muy clara en que la justificación es por la fe, ¿no? Y pues bueno, ¿por qué sí podría ser herejía? ¿Por qué no podría ser herejía? Bueno, algunas personas han dicho podría ser herejía porque pues hay algunos versículos de la Biblia que nos dicen que somos solamente salvos por gracia o que somos justificados por fe. En el libro de los Romanos, en la carta a los Efesios, hay de repente hay algunas declaraciones que hace la Biblia que para que nosotros pensemos que esto es de esta manera, ¿no? Entonces, en algún momento el negar que la salvación pueda ser por la fe puede ser visto por algunos como una desviación doctrinal, sobre todo porque existió un personaje llamado Pelagio, y Pelagio era un monje británico del siglo IV que él sostenía que, pues bueno, los seres humanos teníamos la capacidad de alcanzar la salvación por nuestras buenas obras, sin necesidad del amor de Dios, sin necesidad de la gracia divina, ¿no? Entonces la postura de Pelagio chocaba fuertemente con otras cosas que se enseñaban en la iglesia, sobre todo, por ejemplo, con lo que enseñó otro personaje importante del cristianismo, que fue San Agustín. Y San Agustín decía, bueno, la gracia de Dios es totalmente necesaria para que nosotros podamos ser salvos, porque el pecado original, o sea, el pecado de Adán y Eva dejó a la humanidad sin la capacidad de salvarse a sí misma, ¿no? Entonces Pelagio decía, pues yo no creo tanto eso, yo creo que tenemos la libertad de poder elegir si podemos hacer el bien o el mal, y que, pues bueno, si obedecemos las reglas morales de parte de Dios, podemos llegar a ser salvos, ¿no? Y Jesucristo vino solamente para ser un maestro de nosotros, ¿no? Y pues bueno, eso de alguna manera, cada vez que se ve que alguien niega que la salvación es por fe, o que parece decir que la salvación no es por fe, pues bueno, ahí hay gente que inmediatamente se salta, ¿no? Y pues bueno, ¿por qué no sería herejía esta declaración de Jesús Adrián Romero de que la salvación por fe es una paradoja? Bueno, porque desde 1999 la Iglesia Católica, la Iglesia Romana, junto con la Iglesia Anglicana, junto con la Iglesia Luterana, junto con la Iglesia Metodista y algunas iglesias reformadas, han firmado un documento que se llama la Declaración Conjunta de la Doctrina de la Justificación. ¿Cómo es que los seres humanos hemos sido salvados por Dios? Bueno, el 31 de octubre de 1999, en Augsburgo, Alemania, las iglesias firmaron esta declaración en conjunto, y esta declaración pues enfatiza, de acuerdo a Gálatas 5:6, que la fe que nos salva, que si tú eres salvo por fe, claro, poniendo tu fe en Jesucristo, es una fe activa. ¿Qué quiere decir eso? Que es una fe con obras. No es como irse a un lado o irse a lo otro, sino llegar a acuerdos comunes. Nos salvamos solo por el amor de Dios mediante la fe, pero a partir de ahí la fe es una fe activa. Entonces lo que está diciendo Jesús Adrián Romero pues no necesariamente es una herejía, ¿no? Y también existe un viejo debate dentro del mundo de la teología, que es el debate entre el monergismo y el sinergismo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, monergismo es que la obra de Dios alcanza para que nosotros podamos ser salvos, y otras
visiones es el sinergismo, ¿no? Que nosotros cooperamos en esa salvación. Hay cierto grado de cooperación humana dentro de esa salvación. Y pues bueno, algunas personas como Wesley, como los ortodoxos orientales, las iglesias ortodoxas orientales, también sostienen esta línea sinergista que es válida dentro del cristianismo. Entonces lo que está diciendo Jesús Adrián Romero no necesariamente es una herejía, ¿no? La segunda declaración polémica que llegó a hacer Jesús Adrián Romero fue... Bueno, no Jesús Adrián Romero, sino el hijo de Jesús Adrián Romero, Adrián Roberto, fue que en 2018 dijo, bueno, que Jesucristo... hay una doctrina que se llama la sustitución penal, que quiere decir esto, que Cristo murió por nuestros pecados, el castigo de nuestra culpa fue sobre él, él se puso allí para que fuera castigado por el Padre y pagó nuestra deuda poniéndose él mismo para pagar la deuda, ¿no? Entonces pues esto también pues para muchas personas fue polémico, porque si bien no lo dijo Jesús Adrián Romero, pues lo dijo su hijo, ¿no? Y algunos decían, bueno, pues si lo dijo su hijo debe de ser por algo que le enseñó el papá. El papá quizá ahí tuvo algo que ver, ¿no? ¿Por qué sí podría ser herejía? ¿Por qué no podría ser herejía, no? Bueno, ¿por qué sí? Bueno, la cuestión de la sustitución penal para el mundo cristiano fue propuesta primeramente por Anselmo de Canterbury, que se llama la teoría de la satisfacción. La ira de Dios fue satisfecha en el momento en el que Jesucristo fue clavado en la cruz, y por eso es que nosotros tenemos el perdón de los pecados. Y en la época de la Reforma Protestante, personajes como Calvino o Lutero pues reafirmaron esa idea, ¿no? Y hay algunos versículos bíblicos, como el que cité hace un ratito, como Isaías, el profeta Isaías capítulo 53, que dice eso, ¿no? Que nuestro castigo fue sobre Jesucristo. Entonces el día que Jesús murió, ahí Dios estaba castigando a toda la humanidad, descargando toda su ira para que ya no tener nada en contra de nosotros. Bueno, esa es la teoría, digamos, de la sustitución penal. Adrián Roberto dijo que pues no creía mucho en esta situación. ¿Por qué no sería herejía? Bueno, porque en el mundo del cristianismo, y esto puede ser como sacador de onda para muchas personas que no conocen mucho de esto, es que hay varias teorías de la expiación, hay varias teorías de cómo es que nosotros fuimos salvados por medio de Jesús. Por ejemplo, al principio del cristianismo existía un hombre llamado Orígenes y también Gregorio de Niza, que propusieron una cosa que se llama teoría del rescate. ¿En qué consiste esta teoría del rescate? Bueno, significa que la humanidad vivía bajo el pecado, esclavizada a Satanás, el diablo. Entonces digamos que la humanidad, el diablo la tenía aquí atrapada, ¿no? Entonces, cuando Jesús murió, pagó el precio necesario. Hagan de cuenta que el diablo era el carcelero y pagó el precio necesario para rescatar y quitar de las manos del diablo a toda la humanidad. Entonces la muerte de Jesús fue tan valiosa, fue tan preciosa, que pues bueno, fue arrebatada de las manos del diablo ese poder. Entonces, en vez de que Jesús diga, yo me pongo en lugar, hagan de cuenta, llegas por tu compadre lo agarraron en los separos, ¿no? Y en vez de que digas, bueno, yo vengo a pagar, pues págame la fianza, no traigo dinero, pero yo me pongo en lugar de él, sáquenlo a él y yo me quedo. Eso es lo que es la teoría de la sustitución. Bueno, lo que proponía Orígenes y Gregorio de Niza era, no me voy a poner en lugar de ellos, yo pago directamente la fianza, digamos, para ponerlo en palabras un poquito más entendibles, ¿no? Esa es la teoría del rescate. Jesucristo con su muerte pagó el precio para que nosotros pudiéramos ser liberados. En los primeros siglos del cristianismo era una doctrina pues una propuesta muy aceptada, y después pues ya fue un poquito rechazada con el paso del tiempo, ¿no? Hubo otras teorías acerca de para qué sirvió la muerte de Jesucristo. Por ejemplo, un teólogo llamado Abelardo, y es algo que también hoy en día algunos teólogos sostienen, dicen que la muerte de Jesús sirvió como un ejemplo moral. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Jesucristo vino a mostrarnos su amor, vino a enseñarnos cómo vivir mejor, cómo sí es posible como seres humanos vivir como Él nos lo pide, ¿no? Entonces, con su amor puro, con su sacrificio, nos enseñó una enseñanza moral tan grande que estuvo dispuesto a llegar hasta la cruz por nosotros, ¿no? Para que nosotros pudiéramos vivir y ser mejores personas y amarnos. Hay una tercera teoría, que es la teoría gubernamental, que esta la sostuvo Arminio, Jacobo Arminio, un pensador cristiano. Decía, bueno, la cruz nos muestra que Dios se toma muy en serio el pecado, que el pecado es gravísimo, que no hay una situación más grave que el pecado,
y al momento de que Jesucristo ahí en la cruz muere, la justicia de Dios nos muestra lo terrible que es el pecado, sin la necesidad de que Jesucristo nos haya sustituido. Entonces esta es otra teoría que Jacobo Arminio propuso, ¿no? La cuestión de la crucifixión nos muestra que el pecado es algo serio. Y hay algunos teólogos de las iglesias metodistas y de las iglesias ortodoxas que pues piensan que no necesariamente Jesucristo murió para sustituirnos en la cruz, sino que el enfoque principal de su ministerio es el amor, la justicia y la restauración. Entonces, ninguno de estos teólogos, ninguna de estas posturas es considerada hereje, y son maneras en las que dentro de la manera en la que pensamos en el cristianismo, en los cristianismos, porque hay distintos tipos de cristianismos, es posible pensar que esta opción también es posible, ¿no? Es posible pensar que esta opción ahí también está para que nosotros podamos creerla de esa manera, y no es como que la única opción sea la teoría sustitucional, ¿no? Entonces, pues en ese sentido puede que no sea una herejía. Ahora, hay otra declaración que hizo en 2016 Jesús Adrián Romero, que esta sería la tercera, que dijo que a veces la Biblia identifica con atributos femeninos a la figura de Dios. Y pues bueno, ahí en esos atributos maternos y femeninos pues hubo mucha gente que saltó, ¿no? Que dijo, wow, ¿no? Pues es que cómo es que va a decir que Dios es mujer, etcétera. En específico, hay un pastor que se llama Will Graham, que es nieto del famoso evangelista Billy Graham, hijo de Franklin Graham, digamos que es la tercera generación que sigue los pasos de su abuelo, que ahora es muy mediático, que tiene un canal de YouTube, que se ha dedicado un poquito como a tirarle tierra a Jesús Adrián Romero y saca cortos clips de sus predicaciones, de sus entrevistas, y mucho de lo que nosotros tenemos hoy como de las cosas supuestas herejías de Jesús Adrián Romero es porque este hombre los ha compilado y le pone por ahí musiquita, que ya les decía yo que en la edición del podcast voy a poner los videos ahorita para que ya no nos tardemos más y no se me trabe más la transmisión, ¿no? Y bueno, ¿por qué podría ser herejía para algunos? Porque dirían, bueno, está feminizando a Dios, que esa es una idea que a mí me parece muy chistosa porque sí refleja cierto pensamiento machista dentro de la iglesia, ¿no? El hecho de que sabemos que Dios es espíritu, que Dios no es ni hombre ni mujer, pero en teología utilizamos una cosa que se llama antropomorfismos, es decir, entendemos a Dios en algunos ejemplos humanos, antropos, en humanos, en formas humanas, para poder darnos una idea de cómo es que opera Dios, cómo es que obra Dios, cómo es que actúa Dios. Y bueno, esta situación es necesaria no porque Dios tenga brazos, tenga ojos, tenga una nariz, sino para que nosotros lo podamos entender en un lenguaje que sea comprensible a nuestra mente. Y bueno, algunos dicen, pero la revelación bíblica dice que Dios es Padre y Jesucristo fue varón, ¿no? Y por eso es que para algunos podría ser herejía, y sobre todo también porque ahora hay ciertas corrientes de teologías feministas que a muchos les espantan y dicen, bueno, son teologías feministas de moderadas a radicales y quieren redefinir la Trinidad, y esto pues va totalmente en contra de la teología, y es muy peligroso poder aceptar este tipo de alternativas, ¿no? Sin embargo, por el otro lado, ¿por qué no sería herejía? Porque desde los lenguajes originales de la Biblia, por ejemplo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, hay una palabra que Dios tiene muchos títulos, Dios tiene muchos nombres, y uno de esos títulos es El Shaddai, y algunos pues expertos en los idiomas han interpretado El Shaddai como el Dios de las montañas, o el Dios que nutre como una madre a sus hijos, porque en las montañas pues bueno se daba como toda esta cuestión de fertilización, de fertilidad, de la flora y la fauna, los ríos que descienden de las montañas, y digamos que las montañas eran vistas en la antigüedad también como una fuente de nutrición para los pueblos que alrededor de ellas vivían. Entonces este nombre, El Shaddai, puede ser identificado también de esa manera. Y hay antropomorfismos dentro de la Biblia, maneras de entender a Dios a partir de lo humano, que también parecen ser femeninas, como en Isaías 66:13, que dice, como una madre consuela a sus hijos, así los consolaré yo. O Mateo 23:37, que dice, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos. Entonces, en algunas ocasiones, Dios, que es espíritu, utiliza algunos términos femeninos para poder hacerse entender. Hay que también decir que son las menos
y es pues mucho más numerosa la parte en la que se muestra como en antropomorfismos masculinos, ¿no? Pero intelectuales o pensadores cristianos como C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia, y ahorita vamos a hablar más de él, decía que bueno, pues que Dios se ha revelado, sí es cierto, como padre, porque era la mejor manera de comunicar su mensaje en un mundo patriarcal, entiéndase patriarcal por el sistema en el que los hombres tenían la preponderancia, la autoridad, pero C.S. Lewis decía, pero hay que reconocer que Dios no es literalmente masculino. Entonces también dentro de la ortodoxia, digamos, los pensadores que son vistos como dentro del bien de la doctrina, también estas maneras de pensar en Dios son posibles. Entonces, por eso mismo quizá no sería una herejía. Y déjenme ver algunos comentarios que nos están poniendo en Facebook. Les digo que ahorita tendría que ver los de las otras plataformas. Eduardo dice, ya se sincronizó. ¿Cuál de esas teorías es la que sostiene la Iglesia Metodista? Mira, Eduardo, en esta situación la mayoría no diría la mayoría, pero algunos teólogos metodistas están dentro de la teoría en la que la sustitución penal no es necesariamente obligatoria, ¿no? Entonces Dan Herrera dice, pastor, está diciendo que el cristianismo no ha creído siempre lo mismo. A mí siempre me han enseñado las verdades del evangelio son eternas y Dios nunca cambia. No, pues te han mentido, salte de esa iglesia. El pensamiento cristiano, por eso es importante estudiar teología, el pensamiento cristiano a lo largo del tiempo ha cambiado, ¿no? Bill Graham es un varón santo que solo se dedica a enseñarnos a cuidarnos de los lobos vestidos de ovejas. Ana Maldonado lo tradujo como una teta grande, yo creo porque es experta en hebreo. Fíjate que no necesariamente es errónea esa traducción de una teta grande. Las montañas dentro del mundo teológico son vistas como eso, no solamente dentro de la teología cristiana, sino en general. Y si tú te fijas, en las montañas casi siempre se hacen altares a las diosas madre. Ya hablando un poquito de antropología y teología unida, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Cerro del Tepeyac, ¿no? Está el templo hacia Guadalupe, ¿no? Entonces no necesariamente es errónea la traducción, lo que sí creo que es errónea es la conclusión, que por eso Dios tiene una teta, ¿no? Porque como dijimos, pues cualquier metáfora humana para describir a Dios, pues no lo puede cubrir, ¿no? Bueno, eso es la parte de comentarios. Ahorita me asomo a las demás plataformas a ver qué hay, pero si tienen comentarios, por favor síganlos dejando. Bueno, un cuarto comentario que hizo Jesús Adrián Romero, que podría ser una herejía, es que constantemente ha defendido a la Iglesia Católica y se ha portado en una actitud que se le llama ecumenismo. Ecumenismo o oikoumene en griego quiere decir la casa común. La casa que todos habitamos, este mundo que Dios nos ha encargado a todos nosotros como sus hijas y como sus hijos para poder habitar, y en la cual pues bueno tenemos la responsabilidad y la mayordomía de cuidar este planeta. Para algunas iglesias cristianas eso no es una verdad, porque ellos dicen bueno, ya va a venir el fin del mundo y no importa lo que le pase al planeta, el calentamiento global, etcétera. Pero otras iglesias cristianas que son más fieles a la tradición del cristianismo a lo largo de los años, pues dicen, a pesar de que Cristo ya viene, tenemos una responsabilidad de poder cuidar este planeta, y es lo que tenemos que procurar hacer, ¿no? Tenemos que procurar nosotros el poder cuidar de este planeta, esta casa que Dios nos ha dejado. Entonces el ecumenismo es una postura en la cual las diferentes iglesias entran en un diálogo para poder establecer acuerdos comunes. Y a algunos les espanta eso porque creen que es como unirse a la gran religión que ellos califican como que va a ser la religión del Apocalipsis, la religión de la ramera, que identifican con el catolicismo romano. Ahora bien, hay que decirlo, hay ecumenismos que son cooperativos y hay ecumenismos que sí vienen desde el pez gordo que se quiere tragar a los peces chiquitos, como de yo soy más numeroso, entonces vente para mi iglesia, soy más poderoso, vente para mi iglesia. Eso es cierto, eso pasa, pero dentro del ecumenismo saludable, el diálogo entre denominaciones es algo que debería promoverse, ¿no? Entonces, para algunos, esta actitud de Jesús Adrián Romero, pues bueno, es una herejía, porque desde la Reforma Protestante, en el siglo XVI, pues sí se enfatizaron como las diferencias entre católicos y las demás iglesias, ¿no? ¿Por qué? Porque los que se empezaron a salir de la iglesia católica y a formar su propia denominación religiosa, pues dijeron, no coincidimos en la cuestión de la justificación. Ellos creen que por la observación de los sacramentos y por las obras, es decir,
de participar en el bautismo, en la comunión, etcétera, tú vas a ser salvo. También tienen una exagerada mariología, o sea, una adoración hacia María. Y pues en las cuestiones de la autoridad de la iglesia dicen que el Papa, la palabra del Papa es infalible. Y no se puede negar como la idolatría de los católicos, porque vean cómo le rezan a sus santos, hacen a sus ídolos, etcétera. Y para muchos pues dijeron, pues bueno, esto es un parteaguas y de aquí en adelante las iglesias que salimos de allí no podemos volver a regresar pasos hacia atrás, ¿no? Y bueno, ¿por qué no sería una herejía? Porque si bien es cierto que en el momento de la separación de la Reforma Protestante esta fue la actitud de la mayoría de las iglesias, con el paso de los siglos las propias denominaciones que se salieron del catolicismo y empezaron a formarse como iglesias independientes fueron diciendo, hey, tenemos que dialogar, tenemos que encontrarnos como hermanos, no podemos vivir en una iglesia totalmente separada, tenemos nuestro propio espacio, pero es importante hacer diálogo, es importante poder charlar, de tal manera que, como hace rato dije, en el año 99 se firmó la declaración conjunta sobre la justificación. En particular, por ejemplo, la iglesia a la que yo pertenezco, la iglesia metodista, cuyo fundador fue Juan Wesley, tiene un sermón que es el sermón número 39, que se llama El Espíritu Católico. Ustedes lo pueden leer en internet si buscan leer sermón de Juan Wesley, sermón 39, El Espíritu Católico. Pues bueno, habla acerca de esta cooperación que debe de haber entre hermanos y parte de una cita bíblica que está en el segundo libro de los Reyes, capítulo 10, versículo 15, que dice: yéndose luego de allí, se encontró con Jonadab, hijo de Recab, y después que lo hubo saludado, le dijo: ¿es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? Y Jonadab dijo: lo es. Pues que lo es, dame la mano. ¿De qué se trata? Bueno, aquí el rey Jehú de Israel tiene que unirse con un personaje que se llama Jonadab, que era muy conocido porque seguían una tradición de observación de la ley de Dios muy estricta, muy rigurosa, y unen fuerzas para poder, digamos, derrocar la influencia que tuvo un rey malo anterior que se llamaba el rey Acab, esposo de la reina Jezabel. Esos malvados reyes en Israel, bueno, que pasaron al infortunio de la historia, pues bueno, ahí Jehú y Jonadab unen fuerzas y para eso hacen este juramento, y Jehú le dice: tu corazón es como el mío, si tu corazón es como el mío, dame la mano. Y de ahí viene también la letra de un estribillo viejito que quizá alguno de ustedes conozca, que dice: no me importa la iglesia que vayas, si detrás del Calvario tú estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Bueno, Juan Wesley, a partir de ese momento que escribe este sermón 39, establece esto: si nuestro corazón puede empatizar y latir de una misma manera, podemos darnos la mano como hermanos cristianos y reconocer que son más las cosas que nos unen que las cosas que nos dividen. Entonces esa actitud dentro del pueblo metodista, dentro de las iglesias metodistas, pues es un eje rector, ¿no? para las iglesias metodistas, ¿no? La iglesia católica, por su lado, después del Concilio Vaticano II, a mitad del siglo anterior, ahí también reconoció que, bueno, existen diversas tradiciones cristianas y que esos otros cristianos de otras denominaciones también son verdaderos cristianos, son hijos e hijas de Dios, sus prácticas son válidas y debe abrir un camino hacia ellos. De poder comunicarse, y entonces adoptaron un título que fue: ya no los vamos a llamar más como sectarios o separatistas, sino los vamos a llamar hermanos separados. Entonces, curas como el cura toro que sale en YouTube haciendo debates y humillando a los que no son católicos, pues no se han enterado de lo que sus propios concilios dicen, porque a partir de ese Concilio Vaticano II dicen: no, somos hermanos, aunque ellos no están en comunión plena con el catolicismo romano, los consideramos nuestros hermanos, ¿no? Y hay ciertas denominaciones, como ya dijimos, denominaciones reformadas, luteranas, anglicanas y metodistas, que han tenido, y luteranas, que han tenido diálogo con la iglesia católico romana y han llegado a acuerdos comunes, ¿no? Hemos llegado a acuerdos comunes. Entonces, no sería una herejía desde ese punto de vista, ¿no? Esta declaración de Jesús Adrián Romero. Bueno, antes de ir a las más fuertes, a las más actuales, dice por aquí Dan: solo la iglesia católica es la verdadera, las demás son sectas. Qué bueno que Jesús Adrián Romero se está dando cuenta. Ok, muy bien, Dan, perfecto, gracias por tu comentario. Creo que en Instagram no vi comentarios.
Y a ver, déjenme ver si en TikTok hay alguno. Si no, en TikTok dice, pague el internet, dice Holly Palafox. No era el internet. Sí, un poco más, si lo escuchamos. Lo único que hacen es que Jesús Adrián Romero tenga más adeptos. Sí, pero eso no es necesariamente malo, ¿no? O sea, creo que es importante la parte de poder pensar por nosotros mismos más allá de lo que oficialmente dice una iglesia. Es bien importante el poder pensar por nosotros mismos, y eso es lo que decíamos en un principio, ¿no? Que se vale poder hacerlo de esa manera. En YouTube, no sé cómo verlos en YouTube, pero ahorita checamos en YouTube. Miren, ya me salió en YouTube. Nada más hay por ahí un comentario de Juan Carlos. Sale pues. Muy bien, que dice Sa y una manita arriba. Perfecto. Muchas gracias por estar viendo el live en este primer intento de multiplataforma que estamos haciendo. Pues bueno, vamos a continuar, ¿no? Con estas declaraciones de Jesús Adrián Romero. Que una de las características del mensaje de Jesús es la inclusión. Y creo que otra de las cosas que a nosotros nos caracteriza es la exclusión. El mismo Salmo 91 que no te tocará ninguna peste y todo eso, pero dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Y me da risa ese pasaje porque imagínate sentirme yo el privilegiado de que a mí no me pasa nada, pero a mí, a mi lado, van a morir. Y 10,000 del otro lado también van a morir, pero yo voy a estar bien. Oye, ¿cuándo nos vamos a preocupar por estos 1,000 y por estos 10,000 del otro lado? La quinta que la que quería hablar es, en algún momento le hicieron una entrevista y él habló acerca del Salmo 91. El Salmo 91 es un salmo muy conocido dentro del mundo cristiano. Y pues bueno, en febrero de 2025 hizo una declaración en la que decía, me da risa este salmo, dijo, a lo mejor la elección de palabras fue desafortunada, porque dice que hay una actitud exclusivista, que somos muy exclusivistas como cristianos, que el salmo dice que es un salmo que habla de protección al que cree en Dios, y dice en una parte, caerán 1,000 a tu diestra y 10,000 a tu siniestra, 1,000 a tu derecha y 10,000 a tu derecha, mas a ti el daño no llegará. Y entonces Jesús Adrián Romero decía, terminamos de decir este salmo y estamos muy contentos diciendo, pues ya, ¿no? Dios me va a proteger a mí. Y él se cuestionaba, ¿y los 1,000 a la diestra y los 10,000 al otro lado, qué pasó con ellos? ¿Por qué no tenemos una actitud como de preocuparnos? Hasta ahí termina nuestra fe como cristianos. Y por ahí Bill Graham, que estaba criticándolo, pues decía que nosotros nos alegramos en la justicia de Dios, aunque haya daño para las personas que son injustas, porque Dios es justo, y entonces si esos 10,000 o esos 1,000 están sufriendo es porque Dios sabe por qué, ¿no? Entonces tú nada más alégrate de ti. Ya desde ahí tú puedes tomar como, yo creo que yo no necesitaría explicar nada más como para que desde ahí tú tomes una actitud de juicio propio. Si tú crees que el cristianismo es, a mí me vale lo que pasen a los demás, si están sufriendo es porque Dios es justo, yo creo que el que tiene que revisar su corazón eres tú. Pero bueno, podría ser herejía esta declaración porque, pues bueno, algunos dicen está desautorizando la palabra de Dios, está burlándose de la palabra de Dios y está diciendo que la escritura no se aplica de manera universal y está desafiando la visión tradicional que tenemos sobre la protección de Dios. Sin embargo, no sería herejía porque en el mismo judaísmo el Salmo 91 se ha explicado en contextos específicos, no como una promesa literal que aplica para todos los casos. O sea, podemos pensar que los mismos rabinos judíos dicen en algún momento de tu vida que estás pasando por una crisis, este salmo podría aplicar de esta forma y de esta otra forma. Y el mismo Jesús en Mateo 4, que se nos relata la tentación que sufre en el desierto, Satanás lo tienta citándole el mismo Salmo 91. Le dice, pues tírate de allí
arriba del pináculo del templo, porque el Salmo 91, bueno, estoy agregando algunas palabras, ¿no? Dice, a sus ángeles mandará para que te protejan. Y el mismo Jesús rechaza la interpretación literalista del Salmo 91 y dice, no tentarás al Señor tu Dios. Ese salmo que tú me estás citando, Satanás, no porque yo me aviente del pináculo del templo significa que ese salmo se tiene que cumplir siempre, porque Dios protege a los suyos. Eso no es para nada cierto. Entonces allí Jesucristo está criticando esta misma interpretación literalista, ¿no? Y pues bueno, si lo vemos desde el aspecto de la teología pastoral, ¿qué es la teología pastoral? Bueno, las aplicaciones de cuidado que tenemos que tener los pastores para con los creyentes, pues podemos decir, bueno, tenemos que enseñar a las congregaciones a que no todas las promesas bíblicas aplican de forma literal. Y ahí hay un ejemplo muy cómico en las redes sociales que de repente, pues no sé, el solterón, la solterona de la iglesia llega, y perdón si les ofende la palabra de solterón o solterona, y entonces dice, la Biblia dice que todo lo que pise tu planta será tuyo, y entonces van pise y pise a todo mundo para ver si ya se casan con alguien de los que pisaron. Eso es aplicar de manera literal la Biblia, y esta situación pues nace de una fe inmadura. No podemos aplicar la Biblia de manera literal, hay que entender qué hay detrás de ella y estudiar qué es lo que hay detrás de la palabra de Dios, ¿no? Y una celebración que había en mayo, que es la celebración, era la celebración de los santos, el Día de los Santos, dijeron, vamos a cambiarla para el 31 de octubre. De hecho, la palabra Halloween quiere decir todos los santos o la noche de los santos. Porque lo que hicieron los cristianos es simplemente tomar una fecha y decir, vamos a ponerla en esta fecha, que hay superstición de demonios, y vamos a hacer una noche de todos los santos. Esa fue la intención de los cristianos. Sabiendo esto como historia, ¿qué debemos hacer nosotros como cristianos? Una, ¿participamos o no participamos? ¿Apagamos las luces de nuestra casa y nos encerramos? ¿O prendemos las luces? ¿Prendemos las luces y damos dulces, o prendemos las luces y damos folletos que hablan del satanismo y de la posesión demoníaca a la gente que viene a nuestra casa? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Por qué no imitamos a los cristianos de hace muchos siglos que dijeron, nosotros no nos vamos a amedrentar por esta celebración, esta fiesta, nosotros le vamos a dar algo de valor cristiano, vamos a redimir esta fiesta? Pero yo tengo un consejo para ti. Pecos creció en Estados Unidos y ella desde niña se vestía y salía a pedir dulces y entregaban dulces en su casa. Yo tengo muchísimos amigos que lo hicieron toda la vida. No son ningún endemoniado, no son ningún satanista, ni nada por el estilo. ¿Tú te imaginas que los niños que salen a pedir dulces el día de Halloween se reúnen en su casa con los papás y los papás les dicen, ok niños, esta es la noche del cumpleaños de Satanás? Vamos a salir a adorarlo por las calles. Sí, hay demonios que nos van a acompañar y van a andar con nosotros en este viaje. ¿Quién cree eso? Nadie cree eso. Nadie piensa de esa manera, pero los cristianos hemos entrado en una de esas conspiraciones en las que, el diablo... Si realmente queremos pensar en noches que hacen daño, calculemos las muertes que hay en la noche de Halloween y las muertes que hay en Navidad o Año Nuevo o el día de San Valentín o el 16 de septiembre. O sea, no hay comparación. Pero la iglesia, como no nos gusta la diversión, buscamos algo para rechazarlo. No tenemos que rechazar este tipo de cosas porque nadie, escúchame, al menos algún extraño, algún raro por ahí escondido en algún lugar, piensa que es de los demonios. La mayoría de los niños andan pidiendo dulces y divirtiéndose. Nosotros, cuando nuestros hijos estaban pequeños, íbamos a una iglesia donde no se creía en Halloween y nosotros, por respeto, no salíamos a pedir dulces, pero en mi casa Pecos vestía a nuestros niños, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nunca creímos en eso, nunca creímos que era necesario negarles eso. ¿Qué es lo que yo recomiendo que hagan y no lo tienes que hacer, verdad? Cómprate un disfraz. Compra dulces. Ponte el disfraz la noche de Halloween. Regala dulces. Ve y recibe dulces de tus vecinos. Conoce a tus vecinos. Establece nuevas relaciones.
La mayoría de los cristianos son mal vistos en estas celebraciones, ¿verdad? Porque ahí están entregando los folletitos de chic en contra de Halloween, ¿verdad? Cuando vienen a su casa y medio severos y que no conoces el origen de esta fecha. No contaminen la mente de la gente, por favor, o sea, porque si nos ponemos a pensar en fechas que tienen origen pagano, casi todas nuestras fechas tienen origen pagano. Navidad tiene origen pagano también, pero se ha redimido. Hay muchas fechas que tienen origen pagano. Los días de la semana, los nombres de la semana tienen que ver con dioses paganos. Los meses del año tienen que ver con nombres paganos. Imagínate, yo no voy a decirle ya a los meses del año de esa manera, les voy a poner un nombre cristiano a los meses. No podemos hacer esas cosas. Vivimos en el mundo, seamos luz para los demás. Algo sucede en la noche de Halloween. Yo sé que hay algunos fraccionamientos donde se practica más y otros donde no le ponen atención. Pero gente que no conoces vendrá a tu puerta. Qué oportunidad tan extraordinaria de ser amable, sonriente, que te conozcan tus vecinos. Esas oportunidades no se dan todo el año. Tú puedes ir a la casa de cualquier vecino con la excusa de que estás pidiendo dulces, ¿verdad? Y conocer a todos tus vecinos. E insisto, ninguno de tus vecinos están adorando al diablo y están pensando que esto es algo satánico. Vas a conocer a más vecinos esta noche del año, o sea, relacionarte con ellos que cualquier otra noche del año. Es imposible remover muchas cosas de nuestra cultura, pero podemos redimirlas, podemos darle el enfoque correcto. Por ejemplo, el grupo de jóvenes, la noche de Halloween, se visten, se ponen su disfraz, pero ¿qué hacen? Aquí te voy a explicar lo que hacen. En una de las reuniones que tuvieron, hicieron esto. Para los que no saben, hay un libro de C.S. Lewis donde habla de una conversación que un demonio mayor tiene con un demonio menor. Entonces lo que hicieron los muchachos en esta fiesta de disfraces es que como que vinieron a hacer lo del libro en una presentación. Entonces está el demonio mayor hablando con el demonio menor, pero es totalmente la Biblia. O sea, hablando de qué se trata, qué es lo que Satanás realmente hace. Satanás no quiere jalarte los pies en la noche. Satanás no quiere asustarte, ¿verdad? Él no quiere hacer nada de esto. Él quiere controlar tus pensamientos. La Biblia habla que nuestra lucha en contra de Satanás tiene que ver con fortalezas en nuestra mente, conceptos, formas de vivir equivocadas. ¿Qué gana el diablo con jalarte los pies en la noche, con asustarte? Nada, ¿verdad? Pero si cambia tu forma de pensar, si te aleja de Dios, si tus conceptos se alejan más y más de Dios, Él se da por servido. Entonces se decía que los jóvenes hacían esto y hablaron de todos esos conceptos que la juventud de hoy en día tiene y que los aleja más y más de Dios. Eso es lo que el diablo quiere que nosotros no hagamos. Que te vistas o no te vistas, no es tan importante para él, es mucho más importante para nosotros. Bueno, la sexta declaración de Jesús Adrián Romero es que en algún momento él habló acerca del Halloween y en su congregación en Monterrey, de hecho tenían en el escenario algunas calabazas de Halloween, etcétera, estaban allí para poder celebrar el Halloween de alguna manera dentro del el escenario que ahora es, bueno, antes eran altares, ahora son escenarios. Y él invitaba a que esta actividad se convirtiera en una actividad familiar y comunitaria por la influencia que hay de Estados Unidos hacia los estados del norte de nuestra república, ¿no? Entonces, él invitaba a la congregación a que pudieran participar de una manera, pues, amistosa con los demás, abrir su casa, poder salir, estar con ellos. Y cuando las declaraciones se hicieron, pues, famosas, pues, él dijo, esto lo dije solamente como a mi congregación, aunque sé que hablo en una plataforma más abierta, pues, bueno, esto iba como dirigido específicamente a mi congregación, ¿no? Y es el cuidado que ahora los pastores antes a lo mejor no lo teníamos, pero ahora que nuestras iglesias transmiten, pues tenemos que tener ahora el doble de cuidado de las palabras que elegimos, ¿no? Podría ser una herejía porque, bueno, algunas iglesias ven como un apoyo hacia las
cuestiones oscuras, de satanismo, de brujería, de hechicería, del ocultismo que algunas personas practican en esas fechas de Halloween. Y también porque pues hay declaraciones abiertas en la Biblia, como en Deuteronomio 18 del 10 al 12, que dice que no te debes involucrar en cuestiones de espíritus, de brujería, de adivinación, de consulta a los muertos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, por el otro lado, ¿por qué no sería herejía? Porque el Halloween es una celebración que tiene múltiples orígenes. Y dentro de esos orígenes, bueno, varias tradiciones, la tradición celta, una tradición europea e incluso una raíz por ahí del origen del Halloween cristiana que le da nombre, de hecho, a esta celebración, porque Halloween es la contracción de All Hallows Eve, de tres palabras en inglés, la víspera de todos los santos, que es el 31 de octubre. El 1 y el 2 de noviembre, dentro del santoral cristiano, dentro del santoral católico, estaba como la parte de orar por aquellos santos que no tenían un día específico para orar por ellos, ¿no? Recordar el ejemplo de ellos. Y pues bueno, estos cristianos que murieron dando su vida por la fe, pues en algún momento tenían que ser recordados, ¿no? Entonces a estos santos anónimos el 1 y 2 de noviembre se les dedicaba, y desde el 31 de octubre pues se hacía una víspera de oración, de ayuno y oración. Entonces, de hecho, pues Martín Lutero clava sus 95 tesis el 31 de octubre en la catedral de Wittenberg, en Alemania. Y pues bueno, hay una raíz ahí cristiana del Halloween que algunas denominaciones en Europa y en Estados Unidos la tienen muy presente, y ellos siguen practicando el Halloween, no desde la perspectiva de los muertos, del satanismo, del ocultismo, sino desde su raíz cristiana. Incluso hay iglesias metodistas en Estados Unidos que abren sus templos para convertirlas en, comillas, casas de terror. Entonces invitan a los vecinos, y a través de estas casas de terror, que algunas de ellas son temáticas, por ejemplo, como de Harry Potter, les explican el evangelio en cada uno de las habitaciones de las casas del terror, en las que les dicen, bueno, las cosas que a veces podemos sufrir en la vida son estos pecados, etcétera. Entonces hacen una escenificación, y muchas personas, así como en México tenemos los cursos de verano o escuelitas cristianas de vacaciones, muchos niños y papás son atraídos a través de esa técnica aquí en México. En Estados Unidos, el poder convertir los templos en casitas del terror, o hacer concursos de decoraciones de calabazas o de disfraces, que se pone así como el énfasis, que no sean de muertos, puede ayudar a las personas. Muchos han llegado a la iglesia por eso, pues. Muchos han llegado a la iglesia con sus hijos y papás por eso. Entonces es una práctica que en iglesias europeas y en iglesias norteamericanas se lleva, no en México, por eso no suena tan extraño, pero bueno, esto sí sucede, ¿no? Entonces los cristianos a lo largo de la historia, en vez de como rechazar totalmente la cultura que nos rodea, hemos aprendido a incorporarla de alguna forma, como por ejemplo la misma Navidad, ¿no? Entonces, por ese lado no podría ser herejía. Nos faltan dos, ya vamos acabando. Yo nada más quiero ver si hay algún comentario más por ahí que podamos leer. Ya vi que en YouTube no. Mis comentarios en su mayoría son sarcásticos, lo aclaro porque el pastor Mario lo sabe, pero nunca lo dice y siempre me deja en mal. Carnal, tú te dejas en mal solito. Aquí no se desmiente a nadie. Y dice Sonia, hola a Sonia. No sé si haya algún otro comentario por allí. Dice Holly Palafox, me refiero a que las críticas hacia él lo hacen más fuerte, y eso está bien. Sí, o sea, creo que efectivamente, como hemos hablado en algunos otros momentos, como cuando hablamos de la venida del Señor, pues efectivamente esos comentarios hacen, los comentarios en contra pues simplemente nutren a las personas a las que se habla en contra, ¿no? Bueno, creo que son todos los comentarios por ahora. Sigan por favor comentando, sigan dialogando, esto es bien importante. Vamos ya hacia el final. Y te pregunto como pastor y quizás como ser humano, y no sé si la respuesta es la misma en ambas dimensiones. ¿Es un pecado ser gay? Mira, el problema que tengo con esta pregunta, y te la voy a responder, es que se ha vuelto el centro de atención en lo que tiene que ver con temas espirituales. Si tú me preguntaras a mí que si el mentir es pecado,
Te diría que sí. Si tú me preguntaras que si el adulterar es pecado, te diría que sí. Entonces hay muchas cosas que nosotros consideramos pecado porque la Biblia lo dice, pero no se hacen preguntas de esa naturaleza. Siempre se quiere señalar, en este caso, a una persona que es homosexual. Entonces ese tipo de temas, la Biblia es muy clara al decir que es pecado, pero no es el mensaje central del Evangelio. El mensaje central del Evangelio es que hay perdón para todos. Hay perdón para mí, hay perdón para cualquier persona que ha desobedecido a Dios de alguna manera, y todos lo hemos hecho. El problema que yo veo es cuando señalamos a alguien y decimos, estas personas están mal, o estas personas, como dice este pastor, haciendo esas declaraciones tan fuertes. Creo que hay una declaración muy clara en la Biblia, y es que todos, absolutamente todos, hemos pecado. La séptima declaración de Jesús Adrián Romero ha hablado sobre la homosexualidad, y en una entrevista para CNN dijo, se le preguntó, ¿ser gay es pecado? Entonces él empezó a decir, antes de contestar sí o no, dijo, hay muchas cosas que la Biblia dice específicamente que son pecado. Ahí está dando implícito que está dando su sí, ¿no? Y dice, lo que pasa es que se centra en el foco de la atención en estas declaraciones es eso, sí, acerca de la homosexualidad, cuando mentir, adulterar, otras cosas también son pecado, y pues bueno, solamente traemos el foco hacia la cuestión de la diversidad sexual LGBT, ¿no? Entonces, y dice, yo creo que el foco de la atención debería estar en el Evangelio, que es el perdón para todos, es el amor para todos, es la inclusión para todos, y es porque Jesús fue pues agarró a todo mundo para poder tenerlo dentro de su grupo, ¿no? Entonces, ¿por qué estas declaraciones sobre la homosexualidad podrían ser herejía? Porque, bueno, algunos pueden decir, es muy laxo, es muy relativista, es muy por ahí blandengue en cuanto a su moralidad, está minimizando el pecado, no está diciendo realmente las cosas como la Biblia dice que son abominación delante de Jehová, ¿no? Basándose en Levítico 19 algunos, ¿no? Y algunos dicen, bueno, también hay pasajes de la Biblia como Romanos 1, 26 y 27 y Corintios, primera a los Corintios 6 del 9 al 10, que dicen claramente que los que se echan con varón, que los afeminados. Y allí hay un montón de discusiones acerca de los traductores, de los intérpretes, exégetas y hermeneutas. O sea, los intérpretes de la Biblia, los expertos que dicen, puede que esas palabras tengan otros significados. No me voy a meter en ese tema ahorita porque no es la cuestión. Pero algunos expertos en el idioma dicen, pues mira, no necesariamente de manera estricta esto es lo que significa. Podría significar otras cosas, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué no sería herejía? Porque, pues, Jesús Adrián Romero está tomando una postura pastoral. El pastor no puede correr a todos de la iglesia. El pastor tiene que ver la forma en la que el amor de Dios permita, siempre con la verdad, acercar a la mayor parte de las personas dentro de la iglesia. Aún así, aunque seas el pastor más amoroso, mucha gente se va a ir de la iglesia, pero tú como pastor de entrada no puedes tomar, un mal pastor es el que toma la posición de decir, esta es la verdad y esto es intransigente y no puede haber nada más, y los que no cumplan con esto se van, ¿no? Muchos creen que eso es un buen pastor, pero en realidad solamente está alejando a la gente, ¿no? Es importante el poder con verdad, pero con amor, poder tratar con cada uno de los casos, porque Dios trata con cada uno diferente y los tiempos de Dios para cada persona son distintos. Entonces tú no puedes imponer tu pensamiento a eso. Yo recuerdo un pastor en una iglesia metodista, en una iglesia que no voy a decir dónde, en un congreso de pastores que hacen a principios de año, no voy a decir dónde, es seminario. En el seminario, dijo ese pastor que él se iba a poner a la entrada de su iglesia y a decir, si no dejas de ser gay, no puedes entrar a la iglesia. Primero, yo no sé qué método de comprobación iba a tomar, lo cual me suena sospechoso, pastor, sospechoso. Pero también tomaba así como la situación de que es imposible ponernos en la puerta para decir, este pecado sí, este pecado no, sí es bien pecador, pero como diezma un montón, ese sí que venga, ¿no? Vénganos tu reino. Hay que tener una postura pastoral y el amor está... Fíjense bien lo que voy a decir. El amor está por encima de la doctrina y por eso el amor guía la doctrina. Tiene que guiar la doctrina. Y recordemos, bueno, Jesús no minimizaba el pecado, pero no lo usaba como una barrera para acercarse a las personas. Entonces Jesús se rodeó de pecadores y pecadoras. Sí, pero los confrontaba. Sí, pero asunto de Jesús con ellos directamente.
no de nosotros. Yo no tengo por qué decirle, criticar a una persona en ese aspecto, ¿no? Sino dejar que Jesús, el Espíritu Santo, transforme directamente a la persona. Y pues bueno, hay diferentes enfoques al respecto de este tema en las iglesias. Tú no pensabas que tú podías hacer eso. Es un llamado a lo desconocido. Legolas en El Señor de los Anillos dice: cosas extrañas nos esperan en los lindes del bosque, buenas o malas, no lo sé, pero nos llaman. Ese llamado a nuestro corazón, ese llamado a lo más profundo de nuestra alma. Hay un sacerdote que se llama Richard Rohr que él habla de su perro. Y eso puede sonar ofensivo para algunos, pero para mí tiene todo el sentido del mundo. Él está hablando de su perro que murió y dice: y tengo que decir que para mí, y da el nombre de su perro, dice, era Cristo. Okay. Entonces, al final, Cristo viene siendo todo aquello bueno que has experimentado a través de la vida. O sea, y entras al tema de la salvación, que los seres humanos necesitamos salvación. Pero somos salvados diariamente a través de actos de otras personas. Y Dios está actuando a través de esas personas, ¿no? Entonces, la espiritualidad como que la quiero llevar desde esa perspectiva, actuando a través de esas personas, ¿no? Entonces, y finalmente, pues bueno, la última herejía, supuesta herejía de Jesús Adrián Romero, fue que, bueno, son dos en uno. en una predicación citó el libro del Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, al personaje Legolas. Y Legolas decía como: cosas extrañas nos aguardan en el camino, no sé si buenas o malas, pero nos aguardan. Entonces algunos dijeron: mi Biblia no trae primera de Legolas, mi Biblia no trae primera de J.R.R. Tolkien, el autor del Señor de los Anillos. ¿Cómo es que está hablando de esos personajes? Miren, soy el pastor menos adecuado para hablar de este tema, porque yo creo sinceramente que las referencias culturales, hablarle a la gente en el idioma que la gente entiende, es necesario para conectar con ellos en el mensaje. Entonces, es algo que yo normalmente he hecho en mis predicaciones. Entonces, no me crea usted, yo estoy siendo totalmente subjetivo, pero muchos dicen, es una banalización de la fe cristiana esto que él está haciendo, ¿no? Es una situación bastante burda, grosera. El púlpito no se debe usar para eso, se debe usar solo para hablar de la Biblia y nada más. Y ahorita voy a la parte de por qué no sería una herejía. Entonces, algunos podrían decir, es una herejía por eso. Y también, en una entrevista, Jesús Adrián Romero citó a un cura católico, que este cura dijo algo que es una teoría que está muy presente dentro del mundo de los católicos, que en alguna forma se llama in persona Christi, que la persona de Cristo está presente en ese momento, aunque signifique otras muchas cosas. Pacho, si estás viendo por ahí, por favor, perdóname la imprecisión. Yo cuando compartí pastoral con algunos católicos dentro de la cárcel o dentro de la calle, dentro de el área urbana, ellos decían, esa persona necesitada que está allí es Cristo mi hermano. El vagabundo de la calle, el borrachito que está tirado, el joven que está preso, es Cristo. Por Mateo 25, que dice que cuando tú lo hiciste a uno de estos mis hermanos, a mí lo hiciste, dice Jesús. Cuando le hiciste el bien a uno de ellos, me lo hiciste a mí. Cuando no le hiciste el bien a uno de ellos, no me lo estás haciendo a mí. Entonces ellos llevan esta declaración de Jesús al extremo de que realmente quien está allí es Cristo delante de ti. Por lo tanto, tienes que tratarlo con la dignidad y con el amor con el que tratarías a Cristo. Imagínate que Jesús aparece delante de ti. ¿Cómo lo tratarías? Bueno, así lo tratan los católicos a la gente en necesidad, ¿no? Entonces este cura católico que Jesús Adrián Romero citó, pues dijo que él era bendecido, y cuando se murió su perrito, pues se dio cuenta de que el amor de Cristo estaba a través de ese perrito. Claro que lo dijo diciendo que
Cristo estaba en mi perro, Cristo era mi perro. No quiere decir que Jesucristo, Dios creador, sea un perro. Estaba hablando de forma metafórica. Ahora, ¿la elección de palabras fue la adecuada? Eso ya lo dejo como a la interpretación de cada uno de ustedes. Pero si somos literalistas, no podemos ver lo que hay detrás del mensaje, de lo que hay detrás de eso que se está diciendo, ¿no? Entonces, pues bueno, él dijo esto y entonces se le acusó de decir a Jesús Adrián Romero, Cristo es mi perro. No dijo eso. Dijo que el cura hablaba de esa manera. Y entonces, de esa forma, pues entonces hablaba también Jesús Adrián Romero que Dios nos salva a diario a través de muchas personas. Y que entonces esas personas de alguna manera son una manifestación, ¿no? De Cristo, o Cristo las está usando, pero siempre hablando en lenguaje teológico, metafórico, etcétera. Entonces, pues herejía porque algunos dijeron es una visión panteísta, o sea que todo es Dios, la planta es Dios, el perro es Dios, las nubes son Dios, la montaña es Dios, todo es Dios. Y algunos dicen pues eso no es, ¿no? Dios es omnipresente, pero no es que el perro sea Dios. Bueno, algunos lo ven como herejía por eso. ¿Por qué no sería una herejía? Bueno, hablando de lo de Legolas y de lo del perro, la Biblia usa muchas metáforas y símbolos para poder hablar del amor de Dios y describirnos cómo es Él, ¿no? Y muchos escritores, como C.S. Lewis, que decíamos, autor de las Crónicas de Narnia, hicieron alegorías en sus libros para poder relatar el mensaje de salvación a la gente de su tiempo. Las Crónicas de Narnia son una alegoría de la obra redentora de Jesucristo. Si usted vuelve a leer esos libros o vuelve a ver esas películas, se dará cuenta que Aslan, el león, representa a Jesucristo. Ay, con razón se me hacía familiar la historia. Claro, es Jesucristo. Y J.R.R. Tolkien, amigo de C.S. Lewis, hizo El Señor de los Anillos con el mismo propósito. El Señor de los Anillos es una alegoría del mensaje de redención de Cristo y de nosotros como creyentes a través del caminar con Cristo. No recuerdo ahorita el nombre del autor, pero aquí en la iglesia tenemos un círculo de lectura. Acabamos de leer El Progreso del Peregrino, y El Progreso del Peregrino también es una obra más o menos del siglo XV, XVI, no recuerdo, que es también una alegoría literaria de cómo el creyente puede llegar hacia Dios, ¿no? Y bueno, una más reciente, la autora de J.K. Rowling, autora de Harry Potter. Harry Potter, aunque usted no lo crea, es también una alegoría de la obra redentora de Jesucristo. Y de hecho hay teólogos que han hecho tesis al respecto de eso. Hay una tesis doctoral que se llama Harry Christ and Jesus Potter. Cómo es que Harry Potter refleja la persona de Jesucristo, y desde que era niño era un bebé que fue atacado por el enemigo que hablaba en el lenguaje de la serpiente, cómo es que Harry al final muere pero es resucitado para poder traer ahora sí la derrota a la serpiente, etcétera. O sea, los valores de la amistad que están ahí presentes, que fue lo que vino a enseñar Jesucristo, es una alegoría. Entonces, tanto la Biblia usa metáforas y alegorías como distintos autores literarios lo han utilizado, y me parece muy adecuado que hubiera usado a Legolas. Ahora, en el mundo de la homilética, que es el arte de predicar, de cómo armar un sermón, las partes que tiene un sermón, la primera parte que debe llevar un sermón se llama exordio. ¿Qué es el exordio? Es el intro, es lo que te vende, es el clickbait, dirían ahora. Son los primeros 3 segundos del TikTok, en donde te digo una frase, una pregunta, una referencia cultural, una historia, un chiste, una canción que te atrapa, y a partir de ahí te empiezo a contar el resto del mensaje. Entonces, esta referencia a Legolas no está de más, puede ser una parte de la homilética como el exordio. Y en específico, hablando del asunto del perro, San Francisco de Asís decía que la creación era el reflejo del amor de Dios, ¿no? De tal manera que él llega a llamar a los animales como mi hermano, el hermano lobo, el hermano perro, el hermano esto, el hermano aquello. Es una teología que hoy día se conoce como ecoteología, en donde comprendemos que no es que el ser humano sea lo más importante, sino que nosotros somos mayordomos de Dios y estamos al cuidado de la creación. Entonces, dentro del mundo cristiano, pues también existe esta posibilidad. Y hasta ahí las supuestas herejías de Jesús Adrián Romero. Ya les dije por qué sí serían herejías, por qué no serían herejías, y ya están puestos ahí. Voy a ver si hay algún comentario por ahí que podamos leer.
no me... Ahorita veo en ¿cómo se llama? En Instagram, pero si tienen algún comentario, por favor déjenlo. Es el momento en el que vamos a contestar sus dudas, chamaquitos, a poder ver qué es lo que han puesto, ¿verdad? Pues nada, a ver, vamos a ver en el Facebook. Vamos al Facebook a ver qué es lo que han dicho. Defendiendo herejías. No, déjenme, me vuelvo a salir del Facebook. Es que luego cuando te sales sin cerrar la aplicación, no la carga como tal, ¿no? La transmisión. Y cuando tienes que volverte a meter de cero, ajá. Perfecto. Muy bien. Eduardo García dice totalmente de acuerdo. No sé de qué, Eduardo, pero, ok. Es que ya me salieron así. Pastor, al ser figura pública cristiana, ¿no debería tener más responsabilidad al expresar sus comentarios? Las personas nos desviamos fácilmente y más cuando se toma un modelo mediático, dice Beret. Mira, yo creo que sí, que como dije hace ratito, todos tenemos que, a partir de que el mundo digital existe, ¿no? Como cristianos tenemos que tener muchísimo más cuidado con nuestros comentarios, porque ahora no solamente nos ve nuestra congregación y yo como pastor ya no puedo sacarme un mensaje improvisado, o sea, impensable que lo pueda hacer de esa manera. Tengo que pensar en que más gente me está viendo, pero mira, eso es centrar la responsabilidad en el otro y eso no es cristiano. Lo que es cristiano es tomar mi responsabilidad. Yo como cristiano debería enfocarme en educarme más. Porque estas cuestiones que está hablando Jesús Adrián Romero, perdón, pero son básicas, son de kinder, y no por el hecho de que alguien haya estudiado teología. Lo que pasa es que la educación teológica y la educación bíblica en las iglesias lamentablemente está en un estado deplorable. O sea, las personas que tienen una escuela dominical no son la gran mayoría. Quienes tienen una escuela dominical y sus pastores realmente están preparados para enseñar la Biblia, no son la gran mayoría, y como creyentes también nos hemos vuelto muy flojos y pensamos que solamente existe una forma de pensar en el cristianismo y no es así. O sea, como hace rato preguntaba Dan, ¿acaso hay más maneras de pensar en el cristianismo? Por supuesto que sí, y siempre ha existido de esa manera. Lo que pasa es que no nos lo enseñan y a veces no nos dedicamos tanto a conocerlo, ¿no? Y es bien importante que también ahora, yo sé que le exigiría a mi pastor, sea famoso o no sea famoso, que sea más responsable, pero también tomaría la responsabilidad yo de educarme más, de conocer más, de exigirle, voy a decirlo, a mí siempre mis señores padres me lo dicen, ¿no? Desquita el sueldo, desquita la chamba, exigirle a tu pastor, a tu pastora, caray, usted está aquí, está recibiendo, para los que reciben un salario, ¿no? O incluso si no, quieres estar allí en esa posición, requiere responsabilidad, requiere preparación. Prepárese y voy a hacerle preguntas y voy a bombardearlo y voy a hacerle... Esos son los congregantes que te hacen crecer, porque cuando te hacen preguntas que no sabes la respuesta en el momento, estás ante el reto tú como ministro de poder crecer. ¿Cómo bendecir a su pastor? Aparte de invitarle unos tacos, también... ¿Cómo bendígalo en el momento en el que usted anime, obligue a su pastor, a su pastora a estudiar? Y usted también edúquese para que pueda, para que estas cosas no nos espanten, para que estas cosas no nos hagan tambalear. Existen tantas cosas tantas posturas dentro del pensamiento cristiano que no son consideradas herejes. Ninguna de estas declaraciones cae en sí misma en la herejía, depende del cristal con la que lo mires, ¿no? Pero ya vimos que hay respaldo de posturas teológicas que son correctas dentro de la ortodoxia, dentro del bien creer, que pueden bien respaldar estas declaraciones. Entonces sí es muy importante lo que dice Beret, pero también que nosotros empecemos a educarnos más, ¿no? Dice Eduardo, el problema es que solo se muestran fragmentos y no el mensaje completo. Eso también, vivimos en la era en la que las declaraciones pues solamente son unas cuantas, ¿no? Agarran 30 segundos de lo que tú dijiste y desde ahí ya te tiran, ¿no? Me refiero a Jesús Adrián Romero, sí, Beret. Magali dice, solo lo dice porque te pareces al Harry Potter. No, sí, es una novela hecha con ese fin, ¿no? Y todas las metáforas ahí están disponibles. Entonces, si tú vuelves a ver Harry Potter y lo miras ya desde esos anteojos, te darás cuenta, ¿no? Eduardo dice, ¿y qué de las colaboraciones con cantantes mundanos que ha hecho Jesús Adrián Romero? Pues bueno, ¿qué te puedo decir? Yo como ya hemos dicho en algún momento aquí, creo que a veces eso es más por negocio.
Desconozco realmente en específico las colaboraciones de Jesús Adrián Romero, pero creo que, bueno, es así. Es porque es mediático, como dijo hace ratito Beret, ¿no? A ti te aseguro, si te pusieran una cámara y de repente te agarraran en tu colonia hablando con la vecina o con el vecino que es considerado borracho, igual te harían un escándalo, pero no, ¿por qué? Porque no eres mediático, ¿no? Se le hace a la persona que tiene foco, y creo que mientras sea para bendición, no le veo el problema. Yo, y como he dicho muchas veces aquí, y esa es mi postura, no veo la diferencia entre lo profano, lo mundano y lo sagrado. Creo que Dios nos habla de una integralidad. Hay que ser cristianos en todo momento, de tal manera que no hay un espacio profano y sagrado, sino que somos cristianos, hijos de Dios, que habitamos en el mundo que es sagrado porque Dios lo ha creado, ¿no? Y por lo tanto tenemos que obrar con bien. Araceli y Roque dice, el Señor de los Anillos. Sí, el Señor de los Anillos es también, véanlo a partir de esa perspectiva de la batalla contra el bien y el mal. Y lo decía un antropólogo, Joseph Campbell, que tiene la teoría del camino del héroe, que el ser humano desde la era de las cuevas se ha contado una sola historia. Y esta historia es la del camino del héroe, que descubre quién es y acepta su misión, ¿no? Esa historia está presente también en Jesucristo. Dice Araceli Roque, no seamos flojos. Dice Dan, me salí tantito, ¿no tienes algún comentario sobre su hijo que se hizo ateo? Sí, precisamente la segunda declaración de Jesús Adrián Romero era de su hijo, la que estudiamos, y sí, en algún momento se hizo ateo por el camino de la filosofía, y lo que él ha explicado, Adrián Roberto, lo que dice es que encontró la total intolerancia, ¿no? dentro del mundo cristiano, y pues bueno, eso es muy cierto, ¿no? La cerrazón, el no pensar. Entonces él comenzó a leer autores, comenzó a leer a Freud, comenzó a leer a filósofos, y entonces se dio cuenta de que se permitía cuestionar, y en el cristianismo no. Entonces yo creo que ahí también nos reta, yo no sé, o sea, eso ya sería juzgar la vida individual de Adrián Roberto, pero nos reta a que en la iglesia también se vale cuestionar y se vale preguntar y se vale salir de nuestras dudas, y es importante eso, sobre todo a toda edad, pero sobre todo para la generación joven. Eso es fundamental, ¿no? Es bien, bien fundamental. Y pues aquí en TikTok dice, entonces, ¿las mujeres que se acuestan con varones tampoco entrarán al reino? por el versículo de los que se echan con varones. Bueno, está hablando de hombres en específico, pero está bueno el chascarrillo, Arturo dice. Y luego Holly Palafox dice, si Jesús hubiera venido en este tiempo, no creo que haga a un lado a nadie. Y Jesús en este tiempo seguramente sería igual de criticado, ¿no? Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo solamente como conclusión puedo decir aquí en la Bitácora del Pastor, el chat, que antes de catalogar a alguien como hereje, es importante que sepamos qué es una herejía, qué es lo que está diciendo, si tiene algún respaldo más allá de lo que mediáticamente nos venden, ir a las fuentes, investigarlo un poquito más, qué hemos creído como cristianos, qué es lo que, en qué puntos está bien, en qué puntos está mal, y poder hacer un juicio no a partir de lo que vemos a primera vista, sino de poder nosotros, el poder interrogar y el poder cuestionar y el poder equilibrar las cosas, ¿no? El ser crítico no es ser criticón, el ser crítico es evaluar tanto lo bueno como lo malo, y eso es fundamental para nuestra fe, para poder creer y para poder nosotros tener esa perspectiva más madura, más informada, y que tome en cuenta que el cristianismo no inició ayer, ¿no? Sino que el cristianismo tiene 2 milenios y se ha transformado a lo largo de esos 2 milenios de muchas formas, y es bien importante poder conocer eso, ¿no? Como creyentes, conozcamos nuestra fe, estemos dispuestos y estemos preparados para poder dar defensa de nuestra fe y poder conocer de esa manera un poquito mejor qué es lo que nosotros creemos, ¿no? Y pues esa sería mi invitación. Y reinvitarlos, como todos los viernes en punto de las 8 estaremos transmitiendo, a veces con invitado, a veces sin invitado, pero todos son bienvenidos a la Bitácora del Pastor, el chat, que hoy estuvo un poquito accidentada porque pues estuvimos probando multi-stream. Les recordamos que ahora estamos en Facebook, en TikTok, en Instagram,
y en YouTube. Nos pueden ver en cualquiera de esas cuatro vías, y después este mismo programa pues se edita, el audio se corrige, etcétera, se le agrega música, y en este caso pues agregaremos los videos de lo de Jesús Adrián Romero, y pues bueno, se publica a través de YouTube en podcast y también Spotify, ¿no? En Spotify, para que ustedes lo puedan escuchar mientras barren, mientras hacen el quehacer, mientras van a la tienda en chanclas y que los ve su vecino, su crush, que los ve así todos chamagosos o como sea. Es para que ustedes escuchen mientras van manejando, mientras están haciendo la tarea, desvelándose, etcétera. Y pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí en la Bitácora del Pastor, el chat. Dice Dan que si todos los viernes, intentamos que sea todos los viernes hasta ahora. Vamos 11 semanas, 2 semanas no hemos podido transmitir. Porque pues a veces hay compromisos del pastoreo. Yo soy pastor de tiempo completo y pues bueno, aparto el tiempo para poder hacer esta transmisión. A veces se puede, a veces no se puede, pero créanme que siempre hago lo posible porque pueda realizarse. Y pues les agradezco muchísimo el haber estado conmigo en esta transmisión de la Bitácora del Pastor, el chat. Recuerden que además de estas reflexiones subo también las predicaciones que comparto en los espacios en donde me dejan hacerlo, hasta que comienzan a decir que también yo soy un hereje. Y pues bueno, espero que les haya servido para reflexionar acerca de su propia fe, y nos vemos en la siguiente. Esto fue la Bitácora del Pastor, el chat. Nos escuchamos la siguiente. Bye bye. Esto fue la Bitácora del Pastor, el chat. Hoy escribimos una página más de este viaje infinito por la fe, la teología y la espiritualidad. Síguenos en Facebook, Spotify y YouTube para continuar explorando juntos. Y recuerda, cada paso en este viaje es una historia digna de ser contada. Hasta la próxima.